revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para continuar con este hermoso libro que es el estudio del libro de Daniel. Antes de entrar al detalle y al desarrollo del curso que hemos venido siguiendo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos oriente, porque a partir de estos últimos capítulos, los temas que vamos a hablar son estrictamente proféticos. Por eso les voy a pedir que me acompañen en oración para que el Señor, que es el único que da el entendimiento y provee la sabiduría, es el que ahora nos va a ayudar para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos entender esta palabra. ¿Ok? Por favor, incline su rostro y síganme. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo esta clase. Bendice, Señor, a todos los presentes en esta clase. Bendice, Señor, la oportunidad que nos has dado de transmitir tu palabra. Pon en mi boca, Señor, las palabras que tú quieres que se digan. Pon en ellas, Señor, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento para todos nosotros, Señor, para que nosotros realmente podamos recibir el mensaje verdadero de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuevamente buenas noches. Ahora que hemos estado siguiendo este estudio y hemos estado viendo todo lo que es la profecía de Daniel, y la última clase empezamos desarrollando la 70 semana de Daniel, hoy día vamos a hacer un recuento rápido y nos vamos a abocar específicamente en el periodo de gracia, en el periodo de los gentiles, que se conoce como el periodo de los gentiles, periodo de gracia de Dios, para que nosotros podamos entender qué son los sucesos que a nosotros nos van a despertar la atención en el tiempo que vivimos ahora, para saber que estamos en los últimos tiempos. Porque este es el periodo importante, este es el momento en donde vienen las señales. Recuerdan ustedes que en Mateo 24 los apóstoles le preguntan: ¿y cuál será la señal, Señor? ¿O cuáles serán las señales? ¿Cuándo serán las señales? Y él le dice que no es para ese tiempo. Pues hoy vivimos el tiempo de las señales. Y ahora vamos a empezar el desarrollo. Y quiero que vayamos a esta imagen, porque aquí tengo yo un resumen de lo que hemos venido haciendo. Sabemos que la profecía del cautiverio con que se inicia todo esto se dio 100 años antes de que sucediera. Y esa profecía que se dio a través del profeta Isaías, la recibió el rey Ezequías, y después de ellos, 100 años aproximadamente después, el imperio babilónico conquista a lo que es Judá, a lo que es el reino de Judá, y lo lleva cautivo. Pero en ese interín, entre ese camino, nosotros vemos aquí en el punto 2, que también asimismo el profeta Isaías le dice al rey Ezequías que el imperio asirio no lo podrá conquistar. Es otra de las profecías que también se cumplió. Conocemos esto a través de los 185,000 soldados que murieron en una noche cuando el ángel pasó por ahí. El ángel de Dios. En el número 3 tenemos que Jeremías recibe la profecía de que el cautiverio durará 70 años. Después hemos visto la oración de Daniel, y en donde Daniel estudia el libro de Jeremías, al igual que nosotros que lo hemos leído en algunos versículos. Estudia el libro de Jeremías y toma conocimiento de cuánto tiempo va a durar el cautiverio, y por eso él hace la oración, una oración de intercesión. Sabemos que la oración de lo que es el profeta Daniel habla sobre reconociendo la divinidad de Dios, confesando sus pecados, confesando el pecado de su pueblo, comprometiéndose a caminar en sus preceptos, en sus leyes y en sus mandamientos. Esto se une, dice, con lo señalado en 2 de Crónicas 7, 14, 15, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sabemos que este precepto se cumple en lo que respecta al pueblo de Israel, que después de haber cumplido el cautiverio que dispuso el Señor,
los retoma, los regresa a lo que es Jerusalén, a lo que era la antigua Judá. Después tenemos aquí en el punto número 5, dice retorno del pueblo de Judá a Jerusalén, y la orden era, recuerdan que él da una orden, la orden era reconstruir el templo. No da la orden de reconstruir la ciudad, las casas, ni los muros. La primera orden que él da es reconstruir el templo, y los que salen para reconstruir son Esdras y Zorobabel. Son los primeros que salen. Posteriormente, cuando se ve que la construcción del templo se hace un poco problemática porque los pobladores de alrededor estaban constantemente presionando, enviando cartas al rey diciendo de que no debería construirse el templo porque querían parar esto. Pero pese a todos estos inconvenientes, de todas maneras el pueblo de Israel termina de construir un templo. No un templo majestuoso como fue el de Salomón, pero construyen un templo de acuerdo a sus recursos que les son proveídos. Y a su vez, posteriormente, Nehemías es enviado también para que construya él lo que son los muros. Y Nehemías es enviado y construye los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, con esto tenemos que se completa todo lo que es la construcción del templo y la construcción de los muros. Después Dios hace conocer al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que en este momento ya se convierte como el pueblo de Israel, porque comienza a correr ya el remanente que comienza a denominarse, y es lo que conocemos hasta el día de hoy, el pueblo de Israel. Este pueblo, cuando tiene estos inconvenientes con los pobladores de alrededor de Jerusalén, el pueblo deja de construir el templo. El pueblo dice, creo que no era el momento de construir el templo, y se van a construir sus casas. Entonces el Señor, ante esa circunstancia, él toma una molestia y envía a su profeta para que les dé una advertencia a ellos, ¿no? Y nosotros sabemos acá que Dios les comunica que vendrá sobre ellos, por no seguir la orden, pobreza, y que el fruto de su trabajo caerá sobre saco roto, porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Y esto se lo da al profeta Ageo. ¿Se dan cuenta ustedes? Nosotros aquí recibimos una lección, y el Señor siempre dice, pondrás a Dios sobre todas las cosas, sobre tus bienes, sobre tus cosas, sobre tus aspectos personales, sobre tus proyecciones. Primero Dios. Nosotros dediquemos amemos a Dios con toda nuestra alma, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, con todo nuestro esfuerzo, y dice que Él atenderá nuestros pedidos, Él se preocupará, porque Él ya conoce cuáles son nuestras necesidades. También hemos visto que al final la promesa que dice que la casa de Dios tendrá una gloria postrera, y sabemos que cuando Él habla de la gloria postrera, se está refiriendo específicamente a lo que ya estamos hablando de los últimos tiempos, donde la nueva Jerusalén viene y gobierna, viene y se posesiona en esta tierra, y para la gobernación de nuestro Señor Jesucristo. Y así hemos nosotros pasado un resumen rápidamente de lo que hemos detallado, de lo que hemos nosotros resuelto, de lo que hemos nosotros avanzado durante todo este tiempo. Posteriormente, nosotros examinamos este cuadro y nos vimos con la figura de lo que era la 70 semana de Daniel, y aquí ejemplarizamos 69 semanas. Y durante todas esas semanas que están en este cuadro, que son 69, se sucedió que el pueblo judío regresó a lo que es Jerusalén, reconstruyó el segundo templo, construyeron los muros, y de ahí corren 62 semanas hasta lo que lo expusimos, el ingreso de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, montado en un burro, donde las personas lo reciben como si fuera un rey, con las palmas y extendiendo los mantos sobre el piso para que Él entre. Esa es la identificación, porque sabemos que cuando leímos Daniel dice desde la fecha, ¿no?, en que esto sucede hasta el Mesías, el príncipe. Y es el único momento, porque después de esto Él vino como un siervo, y Él siempre tomó una posición de ser servidor y no de que lo sirva a las personas. Entonces,
aquí nos vamos dando cuenta cómo hemos ido avanzando a través de la comprensión. Para nosotros esta etapa es historia, porque ya la conocemos y está referida aquí. Ahora, es bueno aclarar que el tiempo que nosotros consideramos cuando hablamos de semanas, hablamos de un día, un año. La palabra de Dios dice que un día es igual a 1000 años y 1000 años es igual a un día. Pero también la palabra de Dios considera que un día es un año. Y sobre todo cuando el Señor, por ejemplo, va a imponer un castigo, nosotros vamos a ver que cómo envía a estos espías y demoran 40 días en ir y volver y le impone un día por cada año de castigo y camina 40 años el pueblo de Israel sobre el desierto. En este mismo caso estamos hablando de un castigo porque la 70 semana de Daniel está dando la proyección del pueblo que al final va a terminar con el castigo ¿sobre quién? El castigo sobre lo que es la primera bestia, el anticristo, el diablo, la serpiente antigua, el falso profeta y todo aquel que lo siga. Y se computa y se suma de esa manera. Entonces, la manera en que nosotros lo estamos contando en esta vez es un día, un año, y esa es la manera que lo seguimos. Entonces, en este siguiente cuadro, que también lo examinamos la vez pasada, tenemos las 62 semanas, que para nosotros es historia. Tenemos un espacio en blanco y luego tenemos una semana que es la semana número 70. Una semana son 7 días y como sabemos que un día es un año, estamos hablando que la última semana durará 7 años. En el libro de Apocalipsis, lo que es en el libro de Apocalipsis, lo que es todo este desarrollo, toda la visión que recibe Juan es durante 7 años y se divide en 2 periodos. En 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Nosotros vamos a ver cómo la relación de Apocalipsis con la relación de Daniel es estrecha porque estamos hablando de los mismos eventos. Para Daniel recibe una profecía, porque para el momento que la recibe es una profecía completa, genérica, que tiene desde el principio, desde su origen hasta el final. Pero en Juan, en Apocalipsis, Juan recibe una profecía detallada de lo que equivaldría la última semana. Y vamos a continuar para seguir viendo. Como hemos dicho, entonces la última semana se considera de 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Sin embargo, hay un periodo intermedio en que hay una separación. ¿Por qué hay una separación? Porque cuando nosotros hemos leído inclusive la palabra, nos hemos dado cuenta que efectivamente, después de que el Señor habla del cumplimiento de las 2 semanas, toma otro versículo para hablar aparte de la última semana. Y aquí vemos nosotros rápidamente qué es lo que estamos presentando. Entonces tenemos 3 periodos. El primer periodo de 7 semanas, el segundo periodo de 62 semanas y el tercer periodo de 1 semana. Sin embargo, entre el segundo y el tercer periodo tenemos una separación, que es el tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo actual se llama el tiempo de la dispensación de la gracia, el tiempo de los gentiles. Si ustedes van y leen Romanos 11:25, ustedes van a poder ver cómo ahí el Señor dice de que el tiempo va a permanecer hasta que el número de los gentiles que debe entrar para llegar al reino de los cielos se complete. No sabemos cuál es ese número, pero sabemos que el número será completado. Y esa es la razón por la cual el Señor nos concede a nosotros, a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo funda cuando Él camina con los apóstoles, y nos da todo este periodo de gracia, todo este periodo, todo este tiempo. Y sabemos y conocemos que este tiempo ya tiene más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y partió y nos dejó con su evangelio que se ha ido transmitiendo año tras año a través de los apóstoles, con todo lo que es el detalle que vemos en el libro de los Hechos y en los demás libros
que corresponden a la palabra de Dios, a la Biblia. Todo esto que nosotros estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que realmente en este periodo de gracia ya hemos vivido casi, yo diría, el 99% de lo que corresponde a este periodo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Realmente, la última clase lo expusimos así y dije yo, inclusive yo diría que no estamos frente a la puerta de los últimos tiempos, del momento final, sino yo diría que ya la puerta se abrió. Recuerdan que hablamos, que dijimos que eran una configuración de 10 reyes, 10 reinos, 10 gobiernos. Hoy estamos hablando de 10 gobiernos, y que estos gobiernos tenían que ser aliados con lo que es el pueblo de Israel. Esta alianza, alianza de paz o alianza conveniente que van a hacer estos 10 reinos, lo van a hacer tratando de llegar a tener paz. Lo van a hacer para tratar de llegar a tener un dominio y un control de todo lo que es ahora Europa. Sin embargo, el país que podríamos haber pensado, los últimos países que podrían haberse adicionado a esto, sabemos que son los países árabes. Los países árabes tienen una religión que es musulmán, y ellos están en contra de todo lo que hace Israel, por varias razones, no solo las razones religiosas. No solo tienen intereses que están comprometidos, ¿no? Porque sabemos que la Meca de lo que es en lo que es Jerusalén se encuentra prácticamente en el mismo lugar donde estuvo el templo de Salomón. Entonces, como sabemos que va a haber la construcción de un tercer templo, diríamos que ahí tendríamos un conflicto religioso que podría determinar una guerra. Sin embargo, este pueblo árabe ha hecho un convenio de paz con Israel. Son 10 gobiernos que tienen que hacer un convenio de paz. Pero hoy vamos a entrar un poco más para eso y nos vamos a dar cuenta cuáles son los papeles, cuál es el papel de Rusia. Porque sabemos que cuando, y lo hemos hablado, se identifica lo que es las posiciones de los países. Hablamos de países del norte, países del oriente, países del sur, ¿no? Países del occidente. Entonces, vamos a ver qué países. Y sabemos que Rusia de una u otra manera está identificado también en la palabra. Y hoy vamos a hacer un análisis un poquito más detallado para que nosotros podamos entender estos últimos tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces queda claro que son 3 los periodos y que el día de hoy nos encontramos viviendo el tiempo de la dispensación de gracia. ¿Qué quiere decir? Que el conteo de las 70 semanas se detuvo. Se detuvo cuando el Cristo ingresó como Mesías príncipe. Ahí se detuvo. Y el periodo de gracia se abre cuando el Señor muere en la cruz. Cuando el Señor entrega su vida por nosotros, para redimirnos, para restablecer la comunión con Dios. Ese es el tiempo en que empieza. Por eso la palabra es bien clara cuando dice que la 62ª semana termina ahí. Y entonces estamos hablando del sacrificio. ¿Recuerdan que hablamos del sacrificio de la tarde? Pues la hora en que murió nuestro Señor Jesucristo era a las 3 de la tarde, ¿no? La hora novena, en la hora del sacrificio de la tarde. Y sabemos que Dios ya conocía que nuestro Señor Jesucristo iba a expirar a esa hora. Por eso es que desde los tiempos antiguos Él ya colocó lo que es el nombre del sacrificio de la tarde. Ahora, todo este tiempo, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos hablando, que estamos instruyéndonos de la palabra de Dios, es el tiempo y es el periodo de gracia. El conteo de las 70 semanas se detuvo y volverá a empezar, se reiniciará el conteo de las 70 semanas cuando este periodo de gracia se haya cerrado. Y el momento en que se cerrará este periodo de gracia será el momento en que la iglesia sea arrebatada, cuando sucede el rapto. Vamos a ir viendo aquí estos detalles. ¿Se dan cuenta? Hablamos del tiempo de los gentiles y en Romanos 11:25. Los invito a que lean Romanos 11:25 porque nos va a dar la idea de por qué se da este espacio. Porque ahí está la razón cuando dice que este espacio es exclusivamente para que nosotros, los gentiles, los que hemos venido a Cristo, los que conformamos la iglesia, seamos incluidos
para que podamos ser arrebatados cuando Él venga y encontrarnos con Él en las nubes, como dice la palabra. Ahora, este tiempo tiene 4 eventos principales. Durante este tiempo de gracia, y sobre todo durante estos últimos tiempos, ya de los tiempos de estar en las puertas, de vivir el rapto de la iglesia y de cerrar el periodo de gracia, el periodo de los gentiles, tiene 4 eventos, tiene muchos eventos, muchas circunstancias, muchas cosas que van a suceder y lo vamos a reconocer y lo hemos venido nombrando desde atrás, pero hay 4 eventos importantes, por decirlo así, para resaltarlo, para que nosotros nos podamos dar cuenta. Hay 4 eventos importantes. Tenemos el rapto, como lo hemos hablado, que es el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento. Tenemos la guerra de Gog y Magog. Y cuando hablo de la guerra de Gog y Magog, quiero hacer un alto ahí para explicar cómo es que en la guerra de Gog y Magog tenemos 2 eventos iguales o así denominados con este tipo. Tenemos en Apocalipsis también, en el capítulo 20, tenemos mencionados que va a haber una última batalla donde se reunirán Gog y Magog para pelear contra lo que es nuestro Señor Jesucristo, contra el pueblo de Israel, contra los santos. Será la última batalla con la que serán destruidos ellos y se destruirá esta tierra, no en el sentido de que va a desaparecer, sino se destruirá todo lo que está construido, todo lo que está ahí, se hará nueva tierra y nuevos cielos. Esta profecía que está en Ezequiel de Gog y Magog no es la misma batalla que hablan en Apocalipsis 20. Son 2 diferentes eventos que hablan sobre la misma identificación de los nombres. ¿Cómo es que reconocemos que hay 2 eventos diferentes? Primero, porque en el evento de Ezequiel nosotros vamos a ver que después de la batalla el pueblo se demora 7 meses para enterrar los muertos. Imagínense usted la cantidad de personas que morirán en esta batalla. 7 meses durará, dice la palabra, el tiempo para enterrar a todos los muertos. Sin embargo, cuando nos movemos a Apocalipsis 20 y examinamos lo que es la batalla de Gog y Magog, que se nombra ahí que los ejércitos serán reunidos y se irán en el último intento, estamos hablando de un momento en el que ya han pasado el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, donde ya de aquí Satanás es escogido, es tomado preso y es lanzado al lago de fuego y azufre. Ya no habla de que hay que enterrar muertos, porque después de esto dice, descenderá fuego de la tierra y todo lo que está sobre la tierra será destruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros leemos los textos, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de 2 eventos diferentes. En un evento todavía seguimos con el desarrollo y habrá que recoger muertos y habrá que enterrarlos, y en el otro ya no hay que hacer eso, porque ya es el fin total de la maldad, el fin del pecado, y es la restitución de todo lo que es la gloria de Dios. Entonces, tenemos también que debe suceder un pacto de paz entre Israel y el anticristo. Y de esto lo vemos porque en Daniel capítulo 9, versículo 27, así lo dice. Está escrito literalmente. ¿Por qué tiene que haber un acuerdo de paz? ¿Por qué? Porque dice que Él entrará en el templo, se sentará como Dios, que Él siempre, y lo hemos visto a través de toda la palabra, Él tratará ¿de qué? De robar la adoración a Dios. Él quiere que lo adoren a Él, no a Dios. Entonces, la manera en que Él va a entrar va a ser primero con un tratado de paz engañoso. O sea que lo primero que va a suceder es el engaño. Sabemos que durante todo este tiempo, y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, durante todo este tiempo el Señor siempre ha ido mostrando de que debemos tener cuidados con el engaño, porque esa va a ser la principal herramienta con la que el anticristo, el cuerno pequeño, que va a derribar 3 cuernos y va a tomar posesión en el último tiempo, ese cuerno pequeño, ese anticristo, esa primera bestia,
que está señalada en el Apocalipsis, la manera en que va a entrar primero va a ser con engaño, para poder convencer a muchos para que lo sigan. Y por último, tenemos la reconstrucción del tercer templo. Sabemos que también cuando hemos leído el capítulo 9 de Daniel, que todo lo que corresponde a los sacrificios va a ser restaurado nuevamente. Actualmente no existe un templo. Actualmente solo existen sinagogas. Las sinagogas son centros de estudio. No son centros de perdón de pecados, que es lo que realmente el templo lo es. El templo fue construido y dedicado para el sacrificio de animales y según ellos para el perdón de sus pecados, para la remisión, para las ofrendas, para Dios, para reconocer, para honrar a Dios, para todo eso era el templo. El día que se destruyó el segundo templo, ellos no pudieron volver a concurrir y a integrarse para poder sacrificar y poder pedir perdón de sus pecados. Sin embargo, fue el tiempo en que se instauró las sinagogas y se comenzó a enseñar la palabra de Dios, entre ellos lo que corresponde al Torá. Ellos comienzan a enseñarse y a transmitirse de generación en generación la palabra de Dios como judíos que son. Entonces ya sabemos que las sinagogas nunca van a poder ser usadas para sacrificio porque no son sedes, no son mini templos, no son dependencias que tengan esa función. Su función principal y exclusiva es de enseñanza de la palabra. Entonces, así hemos completado los 4 eventos más importantes que van a suceder: la reconstrucción del templo, el pacto de paz donde el anticristo va a hacer su aparición, la guerra de Gog y Magog. Y cuando hablamos de la guerra de Gog y Magog, que ya le expliqué, estamos hablando de Rusia. Dice, Rusia es el país del norte. ¿Recuerdan que hablamos de países del norte que iban a atacar? Bueno, Rusia es el país del norte que va a invadir a Israel, porque cuando hablamos de Gog y Magog, estamos hablando de Rusia. Geográficamente, es Rusia el que va a tener ese deseo de conquista y de dominio sobre lo que es hoy Israel. ¿Y por qué Rusia? Porque en realidad hay mucho detrás de ello. Hay muchos intereses. Al día de hoy sabemos que hay muchos intereses porque Rusia es un productor mayoritario del gas natural. Y la mejor manera que tiene Rusia para poder comercializar, sacar el gas natural, es a través de lo que es Israel. Sin embargo, sabemos por palabra del Señor, que está escrita en la Biblia, que de esta batalla ellos serán derrotados. Actualmente, si usted examina lo que es el desenvolvimiento político de lo que corresponde a todo lo que es actualmente, nos vamos a dar cuenta que Rusia en este momento, ahora, es nuevamente una potencia militar muy poderosa. Está equipado militarmente con la capacidad de poder conquistar Europa. Tiene tantos soldados y tanto armamento militar, y no estoy hablando del nuclear todavía, solo del militar regular, con capacidad de poder moverse y conquistar los pueblos de Europa. Esto también es necesario que suceda, que haya esta batalla de una u otra manera y sea vencida Rusia y sus aliados. ¿Por qué? Porque esto va a propiciar, y estamos hablando de que esta es una guerra que va a suceder a las puertas también de lo que vaya a mostrarse el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando Rusia pierda el poder, cuando Rusia sea derrotado, entonces surgirá con mayor fuerza estos 10 gobiernos, esta unidad europea, esta comunidad, como ellos se llaman, comunidad europea, se formará con solidez. Porque el día de hoy la comunidad europea no tiene mayor cantidad de fuerza porque Rusia está en la espalda. Y Rusia tiene mucho poder para dominar y poder manejar esto. Pero cuando Rusia caiga, entonces los 10 gobiernos tendrán autoridad absoluta. Y dice la palabra, tendrán autoridad ¿por cuánto? Por 1 hora. Entonces, después de esa hora, ¿surgirá qué? Entonces surgirá el cuerno pequeño, el anticristo, y derribará 3 reyes, que ya sabemos, ¿no?, que uno de ellos es el gobierno de Jerusalén.
aquí estoy mostrándoles para que esta figura, para que ustedes se formen una idea de lo que realmente se va a desarrollar aquí. Y vemos que Rusia, que está en la parte de arriba, va a bajar a atacar a Israel. Rusia es un gobierno del norte también. Tenemos que Siria es un gobierno del norte, Irak es un gobierno del norte, Irán es un gobierno del norte, Turquía es un gobierno del norte, porque sabemos que va a tener aliados y probablemente Irán sea su aliado también, pero aún así todo lo que corresponde a Gog y Magog, ellos serán derrotados. Por un país tan pequeño pero protegido por Dios, serán derrotados. Por eso dice, será un ejército tan grande, no solo porque Rusia tiene el ejército grande, sino porque además de ser grande, tendrá aliados. Y eso es lo que va a permitir seguir adelante. Así como ustedes ven, el panorama se ha acomodado de tal manera que estamos listos para ingresar a lo que es los últimos tiempos. También nosotros vamos a ver con relación a otras señales que ya hemos mencionado. Por ejemplo, tenemos que cuando hablamos en Daniel 12, que todavía no lo hemos estudiado, en Daniel capítulo 12, versículo 4, le dice en la profecía, le dice, Daniel, cierra, sella esta palabra, que es el tiempo del fin, y le habla, y le da un dato, y le dice, y la ciencia aumentará. ¿Por qué dice que la ciencia aumentará? Porque realmente eso sucedió. Si nosotros hacemos una investigación, cómo progresó la ciencia del 1500 para atrás, nos vamos a dar cuenta que la ciencia no avanzó gran cosa. Sin embargo, del 1500 para adelante, del día en que se inventó la imprenta, porque como sabemos que uno de los requisitos para poder venir nuestro Señor Jesucristo y raptar la iglesia, está escrito de los últimos tiempos, también es una señal que este evangelio se predicará en todo el mundo, que este evangelio se conocerá en todo el mundo. ¿Y cómo podría predicarse y llevarse y conocerse en todo el mundo? Pues en 1500 el Señor concedió la sabiduría a un hombre para que inventara la imprenta. Y ese es el día que esta palabra de Dios se le puso alas, porque se tradujo en todos los idiomas y se extendió para todos los países y todo el mundo. Y se hizo de uso normal y regular, no como era antes, que eran solo las autoridades eclesiásticas o políticas que tenían dominio o tenían la capacidad de poder leer este libro. A partir de ese momento es realmente el Señor el que empieza a actuar y nos permite y comienza a acomodar todas las cosas para que se cumpla este precepto que dice, y este evangelio se conocerá y se predicará en todo rincón de este mundo. Y asimismo sabemos que están las 95 tesis, y estas 95 tesis también fue una iluminación que le entregó a Martín Lutero. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar a estudiar y a entender la palabra. No solo nos dio la oportunidad de poder tener la palabra para todos y entenderla todos y cada uno en su idioma, sino que además nos dio una base para hacer ver lo que hasta el día de hoy se tuvo estaba equivocado. Por eso iluminó a este hombre para que pudiera escribir sus 95 tesis. Entonces tenemos que la ciencia aumentará, es un elemento evidente y que lo conocemos ahora con la rapidez que se mejoran los equipos, se hacen las invenciones y todas estas cosas. En Apocalipsis 11:18, Apocalipsis 11:18, capítulo 11, versículo 18, dice, en la última parte dice que habrá que destruir a todos los que tengan la capacidad de destruir nuestro planeta. La capacidad de destruir nuestro planeta no existió antes. Antes se usaban flechas, se usaban arcos, se usaban piedras, se usaban balas, pero se usaban granadas, pero de ninguna manera ninguno de estos elementos tenía la capacidad de poder destruir la Tierra. Solo hoy hemos llegado a este momento. Si bien es cierto, cuando leemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, estamos hablando de un tiempo ya que es acerca de lo que es ya la tribulación,
pero lo aplico ahora como un elemento previo a los tiempos finales, porque nadie puede llegar a producir un armamento de lo que estamos hablando de capacidad de destrucción masiva, de capaz de destruir este planeta, si no es que viene en un proceso, en un procedimiento. Y nosotros hoy hemos visto cómo lo que es la tecnología atómica ha ido evolucionando, y lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki hoy realmente no fue nada. Hoy tenemos bombas que son, creo, hasta 100 veces más poderosas que esas. ¿Se imagina? Entonces aquí, cuando nosotros leemos esto, nos vamos a dar cuenta que la capacidad del hombre de destruir la tierra es hoy. Y este es otro elemento que nos dice que estamos en la puerta de los últimos tiempos. Porque antes no había capacidad militar, ni existía armamento que tenga la capacidad de destruir la tierra. También sabemos que habla sobre la consulta a los espíritus. Y sabemos mucho y conocemos que muchos gobernantes viajan y consultan todo lo que es la brujería y todo eso para que sus gobiernos estén actuando bien, o quieren saber qué les va a pasar, y sabemos que eso es parte del diseño de los últimos tiempos. También nos dice la palabra que los últimos tiempos serán como los de Noé, serán como los de Lot, y ya sabemos que los de Noé son los de la violencia extrema, y los de Lot son sobre la desviación sexual. ¿Y qué vemos? Lo vemos todos los días. Prendemos el noticiero y vemos que hay violencia extrema, sabemos que hay una desviación sexual en todos los niveles, de todas las formas, que ya el hombre está queriendo llegar al extremo, y esa es otra de las características. Todas las cosas que estamos mencionando, como lo dijimos en la clase anterior, todo eso tiene un adjetivo calificativo que dice que es hasta el colmo, ¿recuerdan? O sea, cuando hablamos de hasta el colmo, estamos hablando de un nivel superlativo. Sí es cierto, siempre ha habido violencia, siempre ha habido desviaciones sexuales escondidas, tal vez yo iría más abiertas, sí, pero antes eran menores, hoy es mayor. Y cada día, como ahora es mayor y es reconocida y es apoyada por ciertos gobiernos, entonces comienza a degenerarse aún más. Sabemos que hoy están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sabemos que han convertido las drogas, la marihuana, por ejemplo, la han hecho legal en algunos lugares, en algunos países. ¿Por qué? Sin embargo, sabemos que esto es una droga y esto no es nada bueno. Pero así es el tiempo en que todo lo malo se comienza a convertir en bueno, y lo estamos viendo ahora también. Sabemos también que dice que habrá guerras y rumores de guerras, y sabemos que vivimos un momento de tensión y de guerras como no antes. Sabemos que vivimos un tiempo de incremento de la fuerza del clima, sabemos que hay terremotos más fuertes, que ha habido maremotos, tsunamis poderosísimos que no se habían dado antes. ¿Por qué? Porque esta es otra de las características que muestra que estamos en los tiempos finales. También nosotros vamos a saber que en este tiempo van a surgir mucho los hombres amadores de sí mismos. Y lo vemos totalmente como esto de la belleza, esto de querer estar en la televisión, o inclusive algunos predicadores que solamente quieren hablar de lo que es progresar, incrementar la economía, vivir como reyes. Sostienen que somos hijos del Rey de Reyes y que debemos vivir como reyes, y comienzan a esbozar una doctrina de prosperidad que nunca enseñó nuestro Señor Jesucristo, la predicó. Usted abra la Biblia y vea dónde el Señor Jesucristo nos predicó doctrina de prosperidad. En ningún momento. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y ese es el mensaje. Él ha venido aquí porque eso significa, el reino de los cielos se ha acercado, significa yo estoy aquí. ¿Para qué? Para redimir al hombre, para restablecer la comunión con Dios, y ese es el evangelio, ese es el final de todo evangelio, la redención del hombre, la vida eterna, y que nuestro Señor Jesucristo es el único camino y la verdad. También sabemos que un elemento importante de estos últimos tiempos es nuevamente la formación de la nación de Israel, el retorno del pueblo judío a su patria y constituirse. El pueblo de Israel tuvo un proceso de disolución y de destrucción. No solamente fue destruido el templo, el segundo templo, en el año 70 por el general Tito de Roma, sino que además el pueblo
siguió con persecución, sabemos que se armó el circo romano, se perseguía a los cristianos, y todo esto se fue disipando y se fue abriendo. Y todo el pueblo de Israel tuvo que viajar a diferentes países y totalmente la zona quedó deshabitada y los otros países tomaron posesión. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Hitler trató de eliminar al pueblo judío. Sabemos que mató 6 millones de judíos, pero aún así no pudo acabar con el pueblo. Y después de la Segunda Guerra, el 14 de mayo de 1948, lo que es las Organizaciones Unidas reconoce a Israel como nación nuevamente. Y comienza el pueblo de Israel de todas las partes del mundo comienzan a retornar a su lugar. Es increíble cómo después de tantos años, después del año 70, por decirlo así, si tomamos una fecha, el año de la destrucción es el año 70, y como lo predijo nuestro Señor Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. La razón por la cual el general Tito destruyó piedra por piedra el templo el segundo templo, que lo hizo Esdras y Zorobabel, y fue remodelado, embellecido, engrandecido por Herodes el Grande, es porque en las paredes había oro, y él quiso y se llevó todo el oro del templo que había. Por eso que él derribó hasta la última piedra para poder obtener el oro que se había colocado ahí, no quedando nada más lo que tenemos registrado y conocemos en el día de hoy como el Muro de los Lamentos. Esa reunión que hoy tenemos, después desde el año 70 hasta la fecha 1948, donde el pueblo de Israel nuevamente se forma como nación y regresan a su lugar, es algo increíble, que solo la mano de Dios pudo haberlo manejado. Imagínense ustedes devolverle la tierra a un pueblo hoy, después de más de 2000 años que esto pasó, le devuelven la tierra para que nuevamente habite. Sin embargo, sabemos que ellos viven en constante acoso y en constante tiempo de guerras han vivido. ¿Por qué? Porque muchos países no quisieron que esto suceda. Sin embargo, esto sucedió y es parte de las profecías que nos muestran los últimos tiempos. Asimismo, el Señor habla de que dice, no pasará esta generación, dice la palabra de Dios, no pasará esta generación hasta que el tiempo del fin venga. Cuando hablamos de generación, en la palabra de Dios no hablamos de 40 años. Muchos hablan de que una generación es de 40 años. Si hablamos de una generación, nosotros vamos a ver que la palabra dice 70 años y 80 años los más fuertes, pero también dice 120 años el Señor. Dice, no contenderé más con el hombre, vivirá 120 años. Entonces, ¿por qué existen estas diferencias? Porque el Señor claramente lo escribió en su palabra. Nadie sabe la hora y el día. No trate de hacer números, de hacer matemáticas y decir si una generación es tanto y no debe pasar la generación, y en 1948 el pueblo de Israel, entonces no trate de hacer eso. ¿Por qué? Porque usted realmente, si toma la palabra de Dios, va a encontrar 120 años, va a encontrar 80 años los más fuertes, 70 años normal, y hay quienes dicen 40 años porque fue el tiempo que caminó una generación en el pueblo, del pueblo de Israel cuando fueron en el desierto. Sin embargo, sabemos que esto está escrito. ¿Cuál es el punto de partida? No lo sabemos. ¿Cuál es el número que va a tomar el Señor? No lo conocemos. Y por eso Él se encargó de poner todo esto, para que el hombre no quiera hacer matemáticas y querer saber el día y la hora, cuando nadie sabe el día y la hora. Más aún, si el Señor está diciendo en su palabra que nadie sabe el día y la hora, que solo Él, ni siquiera los ángeles, entonces no tratemos de querer conocer lo que Dios ha dicho. No es de conocimiento para el hombre saber el día y la hora. Porque si tratamos de conocer, vamos a transgredir una opción, una disposición de Dios. Vamos a tener que violar las normas de Dios para poder tratar de conocer lo que realmente Él ya dispuso que no vamos a conocer. Y al final no lo vamos a lograr. Lograremos una fecha equivocada, una fecha errada. ¿Por qué? Porque así lo ha dispuesto el Señor. También sabemos de que a la construcción del templo debe existir una vaca roja. En lo que es Números, capítulo 19, de 2 al 4,
Sabemos que la vaca roja que existió en aquellos tiempos y hoy también existe nuevamente, esa vaca es usada en el primer sacrificio para la purificación de todo lo que se levante, que va a constituir el tercer templo. Tenemos también la restauración del idioma hebreo. Si nosotros vamos a Sofonías capítulo 3, versículo 9, nos vamos a dar cuenta de que esta es otra de las señales de los últimos tiempos, de lo que ya estamos a las puertas. Y después hacemos la mirada hacia Israel, nos vamos a dar cuenta cómo el gobierno de Israel, y lo anunciaron inclusive por televisión, tuve la oportunidad de ver esto en las noticias, cómo el gobierno de Israel dispuso que el idioma hebreo nuevamente sea retomado. ¿Y eso qué es? El cumplimiento de una profecía. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Señal de los últimos tiempos. ¿Se dan cuenta que hemos venido mencionando estas cosas que han venido? Una cosa más también que nos señala los últimos tiempos es la presencia de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es para todo aquel que cree o creyó en nuestro Señor Jesucristo y que después da un paso atrás y niega su creencia, niega su fe. Ese es apóstata. Apóstata es solamente para aquellos que ya han sido cristianos y han dado un paso para atrás. Y obviamente, si dice que en los tiempos últimos habrá apostasía, ¿cómo puedo yo conocer que hay apostasía en los últimos tiempos? No lo puedo conocer porque en mi iglesia o en mi local o en mi ciudad conozca a alguien que era cristiano y dio un paso para atrás y ya niega ahora a Cristo. No, esta es la manera. La manera es porque la idea es que todo el mundo conozca que es el tiempo de la apostasía. Y eso lo vamos a ver cómo, a través de estos hombres famosos, estos cantantes cristianos, cómo ellos dan un paso para atrás y niegan su fe y niegan lo que ellos han hecho. Como pastores que han escrito inclusive libros, niegan su fe y dan un paso para atrás. Y los vemos pidiendo disculpas inclusive a las personas que han agredido, como personas que se dedican a desviaciones sexuales o que se dedican o dudan de que esto sea realmente una obra de Dios. Entonces, a través de esta gente famosa, todos los noticieros, todos los medios de comunicación, los medios sociales, informan. Entonces nos vamos dando cuenta que efectivamente, que no solamente era aquella persona del barrio, de la ciudad, del lugar donde vivimos, sino también aquellos hombres que viven en opulencia o que son muy instruidos o que tienen mucha preparación, también dieron un paso para atrás. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el tiempo de la apostasía, porque no es un tiempo personal, no es un tiempo local, sino es un tiempo mundial, el tiempo de la apostasía en el mundo está sucediendo el día de hoy. Y así hemos ido mencionando muchas de estas cosas que se van a presentar como señales de los últimos tiempos, y nos damos cuenta que existen muchísimas señales que nos dicen sí, es el último tiempo, tiempo de arrepentirse, el último tiempo para no perder esa unión, esa comunión, para no perder ese momento en el que la iglesia sea levantada y nos tendremos que quedar. Porque ya sabemos, y lo he dicho, todo aquel que se quede en esta tierra y no sea levantado en el momento de que la iglesia sea raptada, ¿cuál será la muerte? Dice la palabra, será decapitado. Es un poco fuerte, pero es la palabra de Dios y hay que decirlo. Así como hay promesas y bendiciones, también hay castigos, y en los últimos tiempos, castigos muy duros de Dios para aquellos hombres pecadores o aquellos que se desviaron de su camino y no regresaron a Él. Todo lo que corresponde al rapto lo vamos a encontrar en Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. Ahí lo vamos a encontrar y ahí nos está hablando sobre lo que realmente es. Ahora vamos a empezar a ver todo lo que es Mateo 24. He tomado Mateo 24 para que nosotros podamos ver cómo esto tiene relación. En Mateo 24, usted se va a dar cuenta cómo hay cosas que son aplicables y hay cosas que en este momento no son aplicables, y lo voy a ir explicando. ¿Por qué no son aplicables? Porque
En Mateo 24 habla de momentos, para momentos antes del fin, o sea, los momentos actuales en que vivimos, el momento del periodo de gracia, y habla de circunstancias y desarrollos que van a suceder durante el periodo de los 7 años del Apocalipsis, la semana número 70 de Daniel. Entonces vamos a ir viendo, y dice así, ¿no? Mateo capítulo 24, del versículo 1 al 8. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya hablé y expliqué esto. El año 70, el general Tito, posteriormente el emperador Tito de Roma, él destruye el templo piedra por piedra porque la idea era obtener el oro que estaba en las paredes. Dice el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué es lo que le preguntan? Una fecha, un tiempo. Después dice: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿De qué venida está hablando? De la segunda venida de Cristo. De esa está hablando, porque él les está hablando que así como se va a ir, va a regresar. Y les pregunta, dice, de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señales hay en el tiempo del fin? Eso le preguntan. 3 cosas claves, 3 cosas que si el Señor hubiera querido, hubieran respondido, hubiéramos tenido nosotros servida toda la información, porque en estas 3 preguntas está contenido todo lo que queremos saber. 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Observen ustedes cómo el Señor, su preocupación a semejantes preguntas no es darle la fecha, no es darle el tiempo, sino advertirles sobre el engaño. Esto es un elemento muy importante que tenemos que poner en nuestros corazones y en nuestras mentes. El engaño. Nada va a suceder en manera evidente. Nada va a suceder en este tiempo de manera abierta. El diablo, la serpiente antigua, el anticristo, el falso profeta, no se van a mostrar inicialmente como hombres malos, ni se van a mostrar como hombres comunes. Van a hacer milagros, prodigios, van a ser hombres con mucha elocuencia, va a haber sanidades, van a poder traer paz, pero todo esto va a ser siempre de manera engañosa. ¿Por qué? Porque al final de ello, como dice, tardes y mañanas. Sabemos que la tarde empieza con luz y termina con oscuridad. Y sabemos que la mañana empieza con oscuridad, despejando la oscuridad, y la mañana se termina al mediodía cuando el sol es radiante y está encima de nosotros. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, una luz total, una luz que no puede ser cubierta, una luz que es expandida y cubre todo. Por eso es importante que nosotros veamos esto. Nadie nos engañe. Eso es algo que tenemos que grabarlo profundamente en nuestro corazón. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hemos visto y hemos conocido que hay personas en este mundo, a la fecha actualmente, que se han denominado que son el Cristo. Y hay gente que lo sigue, ¿no? Y es parte de la identificación de estos últimos tiempos. Y dice: y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, nos aclara que aún cuando escuchamos estos rumores de guerras, no estamos hablando del fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Y qué dice? Habrá pestes. ¿Qué vivimos actualmente? Vivimos una peste. El coronavirus es una peste. Y es parte, quieras o no, pese al daño que causa en el mundo, el impacto, la desestabilización económica, es una muestra de que nosotros vivimos los últimos tiempos. Son maneras que de una
o de otra van a servir para que estos hombres y estos gobiernos se organicen y puedan formar ese gobierno, ese orden mundial, ese gobierno único, para que puedan después establecer lo que es el ecumenismo, una sola religión, y traten de imponer todo lo que corresponde al número 666, que nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nosotros vemos aquí que todo esto que estamos viviendo ahora es normal, y hasta ahí hemos hablado de eventos que van a suceder en este periodo, hoy, en este periodo de gracia, en este tiempo de los gentiles? Después tenemos aquí en Mateo 9, dice, Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán en tribulación. Cuando ya empieza diciéndonos en el 9 que nos entregarán en tribulación y os matarán, entonces vendrá el fin. Por tanto, entonces ya no estamos hablando del tiempo de gracia. Ya esta sección, estos versículos, ya estamos hablando de lo que es entrar en el tiempo de la primera semana, de lo que es el Apocalipsis. Por eso es que nosotros tenemos que separar. Por eso separé yo, para que veamos y no nos confundamos. No todo lo que está escrito en Mateo 24 corresponde a momentos anteriores, sino que también vamos a ver de que también está incluido lo que va a empezar a suceder en el primer tiempo, en los primeros 3 años y medio que se habla del Apocalipsis. Y dice, no, seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio y el reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Ya sabemos que este es un elemento, este es un requisito que va a suceder y está sucediendo desde este tiempo. Entonces vendrá el fin, ¿no? Y aquí Él nos hace notar que estamos correctos. El Señor Jesucristo nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando nos hace esta cita en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo, nos está haciendo ver de que efectivamente todo lo que habíamos estudiado, todo lo que habíamos concluido, era correcto. Porque si usted se va al internet, hay gente que dice que esto ya pasó, que esto ya se cumplió, que esto no era como que no corresponde a los últimos tiempos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que cuando venga la abominación desoladora, y sabemos que eso va a venir al final de los 3 años y medio de lo que es el Apocalipsis. Cuando estudiemos el Apocalipsis vamos a ver más detalles. Entonces los que están, y nos da unas reglas, nos da unas instrucciones el Señor para saber cómo debemos actuar. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo, el que está en el campo no vuelva atrás. Dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Es dura esta palabra para todas las madres, para todas las mujeres que están en gestación, porque el Señor en los últimos tiempos, y lo vamos a ver en el Apocalipsis, cuando Él usa la palabra hay, es porque está hablando de un adjetivo calificativo superlativo de extrema violencia o extremo dolor o extrema destrucción. Entonces, algo extremo con relación a dolor intenso a las madres que tienen hijos y a las madres que están gestando va a suceder en esos tiempos. No sabemos exactamente qué, pero sabemos que sí va a suceder. ¿Se dan cuenta? Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Miren ustedes cómo el Señor aquí nos pide que oremos. Y nos pide que oremos para que la huida no sea en invierno. ¿Por qué? De una u otra manera, si nosotros somos un pueblo consciente y creemos en esta palabra, deberíamos motivar a nuestra iglesia, deberíamos motivar a nuestra comunidad a que cuando oremos incluyamos en nuestra oración este pedido, porque es un pedido que nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24 es nuestro Señor Jesucristo hablando,
Y Él nos está pidiendo directamente a nosotros que oremos para que nuestra huida, para que nuestro tiempo no sea en invierno. ¿Qué quiere decir? Que si va a ser en invierno va a ser terrible, va a ser peor. No va a ser fácil poder movilizarse en ese tiempo. ¿Por qué? No sabemos. Algo sabe el Señor que puede estar sucediendo en los inviernos. Ahora sabemos que el clima ha cambiado. Sabemos que los inviernos se están volviendo, las estaciones del año se están volviendo extremas. No sabemos si para este tiempo habrá un invierno extremo. Pero si nos pide que oremos para que Dios no utilice esa estación de tiempo para que se produzcan la necesidad de movernos fuera de los lugares donde el enemigo esté atacando, entonces oremos. Todos aquellos que tienen sus grupos de reuniones, incluyamos esta petición de nuestro Señor Jesucristo como parte de nuestras oraciones. No solo oremos por los gobiernos, por todos aquellos que han sido puestos en dirección, por nosotros, por los cristianos, por nuestros hermanos, por aquellos que tienen problemas, por aquellos que viven opresiones, por aquellos que viven tribulaciones o conflictos. No, oremos también porque en el tiempo final, que es ineludible, que no lo vamos a poder esquivar, que el tiempo final va a suceder. Solo aquellos que seremos raptados no viviremos los tiempos finales del Apocalipsis, pero en término general, oremos para que si en algún momento tenemos que escapar de algo, tengamos que hacerlo en otra estación y que no sea en invierno. Seguimos. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué él hace mención esto? Él hace mención esto porque ya hemos dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero aquí Él nos hace ver que sí va a haber algo nuevo. Y dice, como lo que va a suceder, no ha sucedido nunca. Como lo que va a suceder, dice, nunca ha habido. Por eso que esta gran tribulación va a ser una sola vez y después de eso no volverá a suceder. Aquí el Señor nos está diciendo que va a ser extrema, que va a ser duro, que no va a ser tiempos fáciles. ¿Se dan cuenta? Entonces oremos para que la huida no sea en invierno. Ahora, pasamos a los siguientes versículos. Versículo 22 al 28 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el tiempo va a ser acortado? Pues entonces probablemente no sabemos cómo, ni cuánto tiempo, ni en qué tiempo será acortado, pero sabemos que el Señor dice que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Siempre el engaño está puesto como primer elemento. Lo que primero que va a suceder en este mundo es el engaño del enemigo. Por eso que debemos conocer la palabra, debemos tomar las advertencias que el Señor nos da, sobre todo en Mateo 24, porque estamos hablando ya de los últimos tiempos y debemos seguir estos consejos y estas advertencias. Dice, yo os lo he dicho antes, así que así os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no le creáis. Sabemos que el Señor cuando se dejó a los apóstoles y partió, le dijo de la misma manera, los ángeles que estuvieron ahí, ¿qué dijeron? Le dijeron a los apóstoles, de la misma manera que ustedes vieron ver irse, de la misma manera volverá. Y así mismo dice en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y eso se refiere a todo lo que es el enemigo. ¿Por qué nos habla él de que el relámpago del oriente al occidente? Porque nos está diciendo, cuando hablamos de oriente a occidente, hemos cubierto todo. Hemos cubierto que va a correr de un lado hacia el otro lado. ¿Y por qué? Porque sabemos que más adelante hay un versículo que dice, todo ojo lo verá. ¿Cómo? No lo sabemos.
Podemos pensar que las redes sociales servirán, que el internet será, que lo enfocará, lo televisarán, lo veremos por algún medio, no lo sabemos. ¿Habrá un nuevo invento mañana que salga, algo que permita algo diferente? No lo sabemos. Pero posibilidades de que suceda, que lo podamos ver en el mismo momento que suceda el mundo completo, sí, sabemos que es. En este momento, cuando hay un hecho importante, un hecho que impacta al mundo, todos lo vemos en el momento. ¿Por qué? Porque ahora las comunicaciones cubren el mundo completo. ¿Se dan cuenta? Entonces seguimos. Y dice aquí 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y comienza a darnos el sol, la luna, las estrellas, las potencias, nos comienza a dar toda una secuencia de eventos en el cielo. Pero esto tiene que ver ya con lo que es el Apocalipsis, con la tribulación y la gran tribulación. No tiene que ver ya con el momento que estamos estudiando, que es el momento previo, el momento antes de. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro, de la higuera, y dice, y nos da aquí en el 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y la higuera, sabemos que la higuera es el pueblo de Israel. De una u otra manera, cuando habla de la higuera y bota sus ramas, está hablando de que ha vuelto a nacer, ha vuelto a crecer, ha vuelto nuevamente. Y eso es lo que tuvimos ese pueblo que nuevamente se juntó, y ahora siendo una nación tan pequeña territorialmente, es una nación tan poderosa, tan avanzada, con tanta sabiduría sobre sus líderes, sobre su gente, que ha podido inventar todas las cosas casi de mayor utilidad en este mundo, vienen de Israel. Los inventos fueron hechos allá. Entonces la bendición de Dios está sobre ellos, y es como acá nos muestra a través de este versículo. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Recuerdan que les hablé sobre esto? De la generación que no pasará, pero ya sabemos que no debemos hacer números. Primero porque el Señor dice que nadie sabe. No debemos tratar de conocer lo que Dios ha dicho que no conocemos. Que nadie conoce, ni siquiera los ángeles. Y sabemos que de una u otra manera la palabra habla de 120, habla de 80, habla de 70, e inclusive podemos definir que hasta de 40. ¿Cuál de todas estas fechas es? No lo sabemos. Nadie puede decir, sí, esta es la generación, se refería a la generación actual de vida, se refería a la generación de aquellos tiempos, nadie puede saber. Por eso es que el Señor se ha encargado de poner todas estas cosas en su palabra. Y dice, así también vosotros, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabemos que definitivamente así es como el Señor nos ha mostrado y todo. Ahora, nosotros hemos visto que en todo momento el Señor nos llama a través de su Evangelio. El Evangelio de Dios, la predicación, es para llamar, para que todo aquel que es escogido venga. Los escogidos atenderán el llamado. Pero ser escogido no es ser seleccionado, y porque ya sí fui escogido, ya fui seleccionado, ya automáticamente soy salvo y tengo derecho a todo, no importa lo que yo haga. No, no funciona así. Ser escogido es ser obediente, es ser seguidor de los mandamientos y los preceptos de Dios. Por eso que el Señor en todo momento siempre nos habla. Por ejemplo, les voy a pedir que me acompañen y vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 15, y dice, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación. Si nos ha escogido para salvación y dice mediante santificación, la santificación es un proceso. La santificación no es algo que nosotros logramos porque declaramos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, ¿no? Y restableció nuestra comunión y nos otorgó la vida eterna por tener fe y creer en Él. La santificación es un camino, es un andar en el cual debemos mantenernos.
debemos sostenernos en él. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser cada día más santificados. Entonces, no es acto de un solo momento, es un acto consuetudinario, es un acto totalmente continuo y no interrumpido. ¿Se dan cuenta? Y dice aquí, para salvación mediante la santificación por el Espíritu, porque no podemos caminar en santificación si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y la última parte dice de este versículo, la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, a los cuales llamó mediante nuestro evangelio. Todos somos llamados, pero aquellos que aceptamos este llamado y caminamos en santificación, nos convertimos en escogidos. ¿Por qué? Porque sostenemos y caminamos constantemente en los preceptos y los mandamientos de Dios. Así nos está diciendo aquí. Y por eso en el versículo 15 nos dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué dice estar firmes? Porque el que crea que esté firme, mire que no caiga. Porque no es algo que tenemos adherido y que ya no lo vamos a perder. Si no lo sostenemos firme, no lo aseguramos hacia nosotros, lo vamos a perder. Si nosotros no retenemos lo bueno, lo que hemos aprendido, lo vamos a perder. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos la santificación. Entonces, ya no podemos tener esa salvación, ya no podemos ser escogidos porque no podemos caminar en santificación. Y eso nos está diciendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Entonces, continuamos y dice aquí, en la última parte, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ya lo hemos visto. Dice, porque en los días del diluvio estaba comiendo, bebiendo, y todo esto ya lo hemos hablado. Si ustedes leen en su libro, nos vamos a dar cuenta que en los tiempos de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 44 nos dice, estad preparados. Eso es algo que siempre debemos tener en cuenta, estad preparados. Yo quiero que ustedes entiendan de que esto es un elemento muy importante en la vida del cristiano. Velad, orad, es estar preparados. Estar preparados es ser instruidos en la palabra de Dios, tener el conocimiento de lo que vamos a vivir, de lo que estamos viviendo, y poder mantenernos firmes y sostenernos, ayudados por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos cumplir con todas las metas y los requerimientos que de acuerdo al camino y a la voluntad de Dios que ha dispuesto para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, el tiempo se ha cumplido. Les agradezco bastante su atención. Hemos dado por concluido lo que es las 70 semanas de Daniel. Este tiempo y esta exposición se ha ceñido exclusivamente a las 70 semanas de Daniel. Cuando ya entremos en Apocalipsis es que vamos a hablar mucho sobre todo lo que es el detalle de cómo suceden las cosas o cómo se van a presentar y cómo van a ser los elementos de aquellos tiempos. Pero por ahora esta ha sido la clase. Les agradezco su atención. Los espero todos los martes a las 8:30 de la noche. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto. En ti confiar.